¿Alguna vez te has preguntado por qué después de décadas de búsqueda intensiva con tecnología submarina avanzada nadie ha encontrado ni un solo rastro definitivo de la Atlántida bajo el océano? ¿Será posible que durante todo este tiempo hemos estado buscando en el lugar completamente equivocado? Imagina por un momento que te dijeron que algo estaba perdido bajo el agua. Naturalmente buscarías en lagos, ríos, océanos. Pero ¿qué tal si la palabra perdido no significaba sumergido sino destruido, fragmentado, borrado de la memoria colectiva? ¿Qué tal si la Atlántida nunca se hundió sino que fue devastada por algo mucho más catastrófico que simplemente agua cubriendo tierra? ¿Y qué tal si sus restos, sus estructuras, su tecnología todavía existen en lugares que visitas, que fotografías, que la ciencia oficial simplemente etiqueta con fechas convenientes sin explicar cómo fueron construidos realmente? Respira hondo porque lo que vas a escuchar desafía todo lo que te enseñaron sobre historia antigua. La búsqueda de la Atlántida se ha convertido en una obsesión global precisamente porque la historia que Platón contó es demasiado específica, demasiado detallada para ser simple ficción. Él no estaba escribiendo fantasía. Estaba transmitiendo información que recibió de fuentes egipcias, sacerdotes de Sais que tenían registros de una civilización que existió 9000 años antes de su tiempo. Y aquí está el primer error masivo que todos cometen. Platón nunca dijo que la Atlántida se hundió bajo las olas del océano Atlántico. Él dijo que hubo terremotos violentos y diluvios en un solo día y noche de desgracia. Eso no describe hundimiento gradual. Describe catástrofe súbita, destrucción masiva por fuerzas que van mucho más allá de simple agua subiendo de nivel. Ahora detente y piensa. ¿Qué tipo de evento puede causar destrucción tan masiva en un solo día? No inundación lenta. No elevación gradual del nivel del mar. Algo catastrófico, rápido, violento. Y resulta que sabemos exactamente qué tipo de eventos pueden hacer eso. Impacto de cometa o asteroide. Cambio súbito en la corteza terrestre. Erupción volcánica masiva. Cualquiera de estos puede borrar civilizaciones enteras en horas, no en siglos. Y la evidencia geológica global muestra que algo exactamente así sucedió hace aproximadamente 11.600 años. El final de la última era de hielo no fue gradual. Fue abrupto, catastrófico, global. Y coincide perfectamente con el marco temporal que Platón dio para la destrucción de la Atlántida. Pero aquí está la parte que nadie quiere discutir. Si la Atlántida no se hundió bajo el océano, entonces ¿dónde está? La respuesta te va a sorprender. Está en Sudamérica. Específicamente en lo que ahora llamamos la cuenca del Amazonas y las tierras altas de los Andes. Y antes de que descartes esto como teoría conspirativa ridícula, déjame mostrarte exactamente por qué esta es la única ubicación que coincide con cada detalle específico que Platón proporcionó. Primero, Platón describió la Atlántida como más grande que Libia y Asia juntas. En el contexto del mundo antiguo conocido, eso significa enorme. Sudamérica es enorme. Segundo, dijo que estaba más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Sudamérica está definitivamente más allá de Gibraltar si navegas hacia el oeste. Tercero, describió montañas al norte protegiendo una llanura vasta al sur. Los Andes están al oeste y norte del Amazonas protegiendo la cuenca más grande del planeta. Y aquí viene el detalle que sella el caso. Platón describió canales concéntricos alrededor de la ciudad capital de la Atlántida. Anillos de agua y tierra en patrón perfecto. Durante décadas esto se consideró prueba de que era ficción porque donde en la Tierra existe algo así. Y entonces en 1976 llegaron las imágenes satelitales. Y apareciendo claramente en las selvas de Brasil cerca de la frontera con Bolivia hay una formación geológica conocida como la estructura de Richat en Mauritania. No, esa no es la correcta. Hay algo mucho más convincente. Las formaciones circulares en Bolivia y Brasil, que cuando se ven desde arriba muestran exactamente el patrón de anillos concéntricos que Platón describió.
No aproximado. Exacto. Y estas estructuras están siendo encontradas bajo la cubierta de selva mediante radar de penetración terrestre y escaneo LIDAR, revelando ciudades enteras que nadie sabía que existían. Imagina que eres un arqueólogo tradicional. Has pasado tu carrera entera creyendo que la civilización comenzó en Mesopotamia hace 6000 años. Y de repente aparece evidencia de estructuras megalíticas complejas, ciudades planificadas, obras hidráulicas avanzadas en Sudamérica que datan de 11.000 años o más. Eso destruye completamente tu modelo. Eso significa que todo lo que enseñaste estaba equivocado. Por eso la resistencia es tan feroz. No es porque la evidencia no exista. Es porque aceptar la evidencia requiere reescribir completamente la historia humana. Y las instituciones académicas odian hacer eso. Prefieren ignorar, desacreditar, enterrar. Pero la evidencia se sigue acumulando. En 2018, un equipo de geólogos brasileños publicó un estudio mostrando que grandes áreas de la cuenca del Amazonas tienen suelo artificialmente enriquecido llamado terra preta, que solo puede ser creado por actividad humana intensiva durante siglos. Estas áreas cubren miles de kilómetros cuadrados. No estamos hablando de aldeas pequeñas. Estamos hablando de agricultura a escala industrial soportando poblaciones masivas. Y el carbón en estos suelos ha sido fechado hasta 11.000 años atrás. Eso es miles de años antes de que supuestamente existiera la agricultura organizada. Entonces, o las fechas están equivocadas o hubo una civilización avanzada en Sudamérica en un momento donde, según la historia oficial, los humanos apenas estaban aprendiendo a cultivar en Medio Oriente. Y aquí está donde la conexión se vuelve imposible de ignorar. Las estructuras megalíticas en Sudamérica usan exactamente la misma técnica de construcción que las estructuras en Egipto, que las estructuras en Turquía en Göbekli Tepe, que las estructuras en Japón en Yonaguni, que las estructuras en la India. Bloques de piedra cortados con precisión milimétrica, algunos pesando cientos de toneladas, colocados tan perfectamente que no puedes insertar una hoja de papel entre ellos. Sin mortero. Sin explicación de cómo fueron movidos. Y todos construidos aparentemente por culturas que, según la historia oficial, no tenían contacto entre sí. Entonces, o hubo convergencia evolutiva increíblemente improbable donde culturas separadas desarrollaron técnicas idénticas independientemente, o todas estas culturas descendieron de una fuente común. Una civilización madre que existió antes del cataclismo y que distribuyó su conocimiento por todo el mundo. Las pirámides son el ejemplo perfecto. Existen en Egipto, en México, en Perú, en China, en Bosnia, en Indonesia, todas construidas con alineación astronómica precisa, todas usando bloques masivos de piedra, todas sirviendo aparentemente propósitos ceremoniales o espirituales similares. La explicación oficial es que las pirámides son formas simples que cualquier cultura podría inventar independientemente. Pero eso ignora los detalles técnicos. Las pirámides más antiguas en cada ubicación son las más perfectamente construidas. Y a medida que avanzas en el tiempo, la calidad disminuye, como si las culturas posteriores estuvieran intentando copiar algo que ya no entendían completamente. Eso es exactamente lo que esperaría si una civilización avanzada fue destruida y sus descendientes dispersos intentaron reconstruir lo que sus ancestros sabían. Ahora considera la tecnología. En Pumapunku, en Bolivia, hay bloques de piedra cortados con ángulos tan precisos y superficies tan planas que parecen hechos con maquinaria moderna. Contienen cortes en forma de H que encajan perfectamente para crear juntas de expansión sofisticadas. Los ingenieros modernos admiten que replicar estos cortes hoy requeriría fresadoras de alta precisión. Entonces, ¿cómo lo hicieron culturas que supuestamente solo tenían herramientas de piedra y bronce? La explicación estándar es que fueron extremadamente pacientes y hábiles. Pero eso no explica la escala. Miles de estos bloques perfectamente cortados. No estamos hablando de una o dos piezas maestras hechas con esfuerzo heroico.
Estamos hablando de producción industrial de componentes estandarizados. Eso requiere tecnología. Tecnología que según la cronología oficial no debería existir. Y luego está la evidencia del cataclismo mismo. Geólogos han encontrado una capa de sedimento negra rica en carbono y microdiamantes que rodea todo el planeta datando exactamente del final de la última era de hielo hace 11.600 años. Esta capa contiene evidencia de calor extremo, impactos múltiples y extinción masiva. Se llama la capa de límite del Drías reciente. Y marca el momento donde la megafauna del hemisferio norte fue completamente aniquilada. Mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable. Todos desaparecieron abruptamente. No por caza humana gradual. Por catástrofe repentina. El mismo evento que habría devastado cualquier civilización humana avanzada existente en ese momento. Incluida la Atlántida. Los mitos globales preservan memoria de este evento. Prácticamente cada cultura antigua tiene historias de un gran diluvio, de destrucción por fuego del cielo, de un tiempo antes del tiempo cuando los dioses caminaban la tierra. Los sumerios hablaban del Apsu. Los egipcios del Zep-Tepi. Los mayas de los mundos anteriores destruidos por catástrofe. Los hindúes de los yugas y ciclos de creación y destrucción. Todas estas no son fantasías independientes. Son memoria cultural fragmentada del mismo evento real. Un cataclismo tan masivo que reseteó la civilización humana. Y los sobrevivientes de la cultura madre, de la Atlántida, se dispersaron por el mundo intentando reconstruir, llevando fragmentos de su conocimiento avanzado a las tribus primitivas que encontraron. Por eso las leyendas hablan de dioses maestros, de seres que vinieron del otro lado del océano para enseñar agricultura, astronomía, construcción, escritura. No eran dioses. Eran refugiados de una civilización destruida compartiendo lo que sabían con cualquiera que escuchara. Platón describió la Atlántida como una civilización avanzada con metalurgia sofisticada, arquitectura impresionante, un sistema de gobierno complejo y conocimiento astronómico profundo. Y dijo que cuando fue destruida, algunos atlantes sobrevivieron y se mezclaron con culturas más primitivas. Eso es exactamente lo que la evidencia arqueológica muestra. Un surgimiento súbito de civilización avanzada en múltiples ubicaciones alrededor del mundo aproximadamente en el mismo periodo temporal. Como si el conocimiento hubiera sido inyectado en estas culturas desde una fuente externa. Y la fuente era la Atlántida. Sus sobrevivientes dispersos convirtiéndose en los legendarios maestros civilizadores de prácticamente todas las tradiciones antiguas. Entonces, ¿por qué la ciencia oficial se niega a considerar esto seriamente? Porque aceptarlo requiere admitir que hemos estado equivocados sobre los fundamentos de la historia humana. Requiere reconocer que las culturas antiguas eran mucho más capaces de lo que les damos crédito. Requiere cuestionar el modelo de progreso lineal donde asumimos que somos automáticamente más avanzados que cualquiera que vino antes. Y quizás lo más amenazador, requiere admitir que el conocimiento puede ser perdido, que la civilización no es garantizada, que podemos caer. Si la Atlántida existió y fue destruida, eso significa que incluso la civilización más avanzada es vulnerable. Y ese es un pensamiento que las instituciones modernas prefieren no entretener. Pero la verdad está emergiendo lentamente. Cada año nuevas tecnologías de escaneo revelan más estructuras ocultas bajo selvas, desiertos, océanos. La cuenca del Amazonas está resultando ser un tesoro arqueológico que apenas estamos comenzando a explorar. Y lo que estamos encontrando no son aldeas primitivas. Son complejos urbanos masivos con planificación sofisticada. Son obras hidráulicas avanzadas. Son evidencias de una civilización que la historia oficial dice que no debería existir. Pero existe. O existió. Y sus restos están ahí esperando a que finalmente los reconozcamos por lo que son. Si has llegado hasta aquí es porque sientes que la historia oficial no cuenta toda la verdad. Sabes que hay piezas faltantes.
que hay preguntas sin responder. Y ahora tienes una perspectiva completamente nueva. La Atlántida no se hundió bajo las olas. Fue devastada por catástrofe, pero sus restos físicos todavía existen. Sus estructuras todavía se pueden visitar. Su tecnología todavía se puede estudiar. Y su legado vive en cada cultura antigua que preservó fragmentos de su conocimiento. No estamos buscando una isla perdida en el fondo del océano. Estamos mirando los restos de una civilización madre dispersa por todo el planeta, oculta a plena vista bajo etiquetas convenientes y fechas fabricadas. La pregunta no es si la Atlántida existió. La pregunta es cuándo finalmente vamos a reconocer la evidencia que está literalmente frente a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con ese conocimiento cuando finalmente admitamos que todo lo que nos enseñaron sobre los orígenes de la civilización estaba incompleto en el mejor de los casos y deliberadamente engañoso en el peor? La verdad siempre estuvo visible. Solo necesitábamos aprender a mirar correctamente.